Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Diga al que está a su lado: me da gusto volverte a ver, mi hermano. Dile: me da gusto que estés en la familia. Amén. Vaya abriendo de favor su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3. Continuamos con esta serie de estudio de esta epístola de Pablo a Timoteo, donde le hemos estado estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Algunas veces estudiamos de manera sistemática algún libro de las Escrituras. En algunas otras ocasiones leemos temas que son de importancia para la iglesia. Sin embargo, este estudio, hermano, de la carta a Timoteo, pues ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros y para cada hermano que a lo mejor es su primera vez. Para poder entrar un poquito en contexto, les invitamos que entren a nuestro canal en YouTube, Casa de Oración Tecámac, y pueden ver un poquito del contexto de lo que hemos estado hablando. Y hoy pues continuamos con esta serie que tiene por título La conducta de los miembros, de cada creyente, de cada discípulo, de cada hijo de Dios en la iglesia, en la familia de Dios. Y el tema que hoy vamos a compartir, mis hermanos, tiene que ver con el verso 16, un solo versículo, pero que ese versículo, yo agradezco a Dios de verdad, mis hermanos, agradecemos a Dios por nuestros pastores, porque pues nos ayudan en mucho de lo que podemos enseñar. A ellos les tocó en su momento, pues no había las herramientas que hoy hay para poder estudiar la Biblia. Hoy día hay herramientas muy eficientes, muy eficaces, pero bueno, agradezco a Dios por la herramienta de los pastores de Casa de Oración, porque aprendemos de ellos, y lo que no puedo decir que es lo mismo, es lo que Dios da para cada iglesia. ¿Cuántos saben que Dios da específicamente lo que cada iglesia tiene que llevar? Amén. No somos una iglesia de unicidad, es decir, nuestro pastor Chuy Olivares no dice: a ver, pastores, voy a enseñar esto, ustedes también, ¿verdad? Lo mismo del domingo de hoy, yo lo voy a enseñar lo mismo en mi iglesia, y nos da un manual con lo mismo. No, hermano. Somos iglesias individuales, es decir, que el Espíritu Santo nos da la palabra a los pastores para hablarle a la iglesia, amén, a los que en este caso somos Casa de Oración Tecámac. Entonces somos individuales. Dios nos da, así como Casa de Oración Zumpango, Casa de Oración Pachuca, Ciudad de México y todas las iglesias de Casa de Oración alrededor del mundo, cada una de ellas es individual, amén, pero no somos independientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que Dios te habla de manera individual, Dios te va a hablar de manera individual, pero no eres independiente. Somos parte de un cuerpo, amén, de una iglesia universal. Hay muchas iglesias en el mundo, sin embargo, Dios nos ha puesto para una iglesia local. Esta iglesia, en este lugar, en este municipio llamado Londres, no es cierto, Tecámac, amén, y a mucha honra. Sí, Dios me puso aquí y con mucho gozo y alegría disfrutamos ya de estos 15 años que Dios nos trajo de nuevo a esta zona del otro lado de Europa. Vamos, abra su Biblia entonces, mi hermano, ya después de que te he animado un poquito para que te despiertes y que aguantemos las 2 horas de enseñanza. 1 Timoteo 3:16, que dice la palabra del Señor:
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Señor, háblanos a cada uno como hijos tuyos para seguir ordenando nuestra conducta, nuestra manera de vida dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Que seamos, Dios, a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, el evangelio que dé salvación a todos aquellos a quienes les prediquemos de Cristo. Gracias por tu palabra y que sea ella, Señor, la que nos dirija hasta tu gran venida. Y te esperamos con ansia, con deseo y con gozo de poderte ver prontamente. Y la iglesia dice amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios amado. Amén. Pues bueno, hemos estado trabajando este epístola, hermano, donde Pablo escribe cómo debe conducirse los creyentes en la casa de Dios. Y esto es algo sumamente importante, enseñarle a la iglesia. No es que estamos los pastores para sacar tu potencial como persona, para entretenerte. No, estamos aquí para instruirte, para enseñarte cómo debemos conducirnos los hijos de Dios dentro de su casa, pero también fuera de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veíamos en la enseñanza anterior, hermano, que el apóstol Pablo utiliza la palabra casa, del griego oikos, que significa una casa, bueno, que nos habla una casa en el sentido de construcción. Dígale a su hermano que está a su lado, tú sigues en construcción. Amén. ¿Y cuántos saben que en donde hay una construcción hay material, hay arena, hay grava? Y cuando te toca que el vecino pone todo cerca de tu casa, ¿les incomoda? A veces es difícil, es duro, de repente le avientas la grava, la arena, dices es duro. Bueno, llevando esa analogía a la vida diaria o a nuestra vida, hermano, así es. Los hermanos que están a tu lado están en construcción. Tú mismo estás en construcción. A veces vas a ser tú mismo la grava, la arena que le incomoda al hermano. Pero en la palabra de Dios nos enseña que este término casa, habla de familia. Algo bien importante que debe quedarte en mente, en tu corazón, es que en esta iglesia el Señor nos ha puesto como una familia, la familia de Dios. Amén. En esta familia, así como en tu familia debe de haber amor, afecto, amistad, cuidado, disciplina, corrección, comunicación, respeto, apoyo, consideración, solidaridad, así debe de haber esto en la iglesia, en la casa del Dios viviente. Vimos que en una familia, mi hermano, hablando dentro de la analogía de la iglesia, también dijimos que hay un padre. ¿Y cuántos saben que ese padre es Dios? No el pastor. Amén. De repente, y esto lo escuché también de algunos pastores a quien de repente se acerca un hermano y le dice, sí padre, ¿no? A veces nos confunden o nos dicen, sí doctor, ¿verdad? Pero no, nosotros no somos los padres de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ni Pedro, ni Pablo, nadie es padre de la iglesia, nadie es dueño, en otras palabras, de la iglesia. El padre de la iglesia, ¿quién es? Nuestro Dios, amén. Dios como padre, Jesús como hijo, y los creyentes somos hijos. También en esta familia se ha enseñado dentro de esta serie que hay obispos, hermano, es decir, cuidadores. Nosotros los pastores, ¿qué somos? Cuidadores, somos supervisores de esta congregación.
de cada uno de ustedes. De los que dicen, Él es mi pastor. Bueno, los que dicen que yo soy su pastor, entonces, ¿qué hacemos? Los cuidamos. Somos los que estamos encargados de algunos de ustedes, porque lo he dicho, hay quienes pueden venir y decir, pues yo voy, ya tengo 22 años ahí con el pastor Ángel, pero no es mi pastor. No pasa nada, ¿verdad? Nosotros estamos aquí porque nosotros queremos servir, pero no solamente en una iglesia hay pastores, cuidadores, también hay servidores. ¿Cuántos dicen amén? Y tu deber, iglesia, ovejas del Señor, es ver ese grupo de servidores que nos facilitan, también nos felicitan, ¿verdad? Yo también. Nos facilitan el trabajo a nosotros los cuidadores. Estos amados servidores que nos ayudan, que juntamente hemos aceptado el llamado de Dios, ellos también son cuidadores. Es decir, nosotros los pastores, todos tenemos un objetivo, así como los servidores. ¿Cuál? Enseñarte cómo debe ser tu conducta, la conducta de los miembros en esta familia, que somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, pero somos familia en la iglesia local que Dios nos ha puesto. Amén, mis hermanos. Hemos visto hasta aquí ya mucho en este capítulo 3, desde el capítulo 2, de cómo debe incluso vestir una mujer que profesa una vida piadosa, es decir, una mujer que es cristiana. Una mujer cristiana cuida su forma de vestir, amén, porque respeta a Dios, pero también respeta a su hombre, a su esposo, a quien le es permitido mostrar solamente su cuerpo a su esposo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta postura es sumamente importante que la instruyamos a nuestros hijos. Les he dicho siempre a mis hijas, mira mi amor, tú puedes comprar la ropa que tú quieras, siempre y cuando no atiente contra tu postura íntegra, contra tu integridad. Porque si veo algo que atenta contra tu integridad, por mucho que esté de moda, ¿la rompo? No, la escondo o la tiro. Y a lo mejor van a decir, ay, el pastor es muy rudo. No, lo que nosotros hacemos pues es cuidar la vida de nuestras hijas. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos cuidadores. Pero el Señor nos dijo, pero primero gobierna tu casa, así podrás cuidar la iglesia. Entonces, esa manera de vestir de una mujer, también esto implica a nosotros los hombres. Nosotros debemos vestir bien, cuidar nuestra vestimenta, cuidar nuestra conducta, sobre todo nuestra manera de comportarnos en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, la conducta de los miembros de la iglesia, hermano, de esta iglesia, diga conmigo, del Dios viviente. La iglesia no pertenece al pastor, ¿quedó claro, mis hermanos? Pero también la iglesia no le pertenece a ningún miembro. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia, repito, no fue de Pedro, ni de Pablo, ni de ningún apóstol, ni de ningún papa de la iglesia. Dice aquí en el texto, la iglesia es del Dios viviente. Tanto la iglesia universal como la iglesia congregacional, la local, pertenece al Dios vivo. ¿Por qué? Porque Cristo la compró con su sangre, mis hermanos. La compró con su sacrificio en la cruz. En esa cruz Jesús dio su vida por ella, de manera que la iglesia pertenece al Dios viviente y no le pertenece a ninguna denominación. ¿Queda claro, mis hermanos? La iglesia le pertenece a Dios. Ahora dice aquí que la iglesia, que es del Dios viviente, también algo más aprendimos. ¿Recuerdas? Vaya al verso 15. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo profundamente está hablando del bienestar de la iglesia y la llama que es la iglesia del Dios viviente, pero también dice que en esta es la casa de Dios, los miembros de su familia
¿quiénes son? Son todos aquellos que mediante la fe hemos llegado a ser hermanos. Dígale al que está a su lado, tú eres mi hermano. Amén. Ahora díselo a alguien que no conozcas. Dile, tú eres mi hermano, pero ya te conozco. Ajá. Amén. Entonces dice que esta iglesia, esta familia es columna y defensa de la verdad. En otras palabras, Dios nos ha confiado su verdad. Esa verdad, ¿quién es? La verdad no es una doctrina, la verdad no es una cosa, la verdad se llama Jesús de Nazaret. Esa es la verdad. Nosotros no tenemos nuestra verdad. Es que esa iglesia, esa denominación tiene su verdad. No, mis hermanos. Nosotros en Casa de Oración Tecámac no decimos que tenemos la verdad. No, nosotros predicamos Jesús es la verdad. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas por esa declaración bíblica? Entonces, mis hermanos, como columna y baluarte o fundamento o base de la verdad, pues está el fundamento de esa verdad que es Cristo. Él es la base de la iglesia. Por eso es que Pablo dice que la iglesia de Dios es esa columna, ese fundamento. El texto dice baluarte de la verdad. Entonces se nos pone ahora que la iglesia somos una columna, es decir, lo que sostiene un edificio. Pero la columna se sostiene por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Que es el fundamento, que es la base de esta iglesia. Entonces, mis hermanos, sin ese baluarte, sin ese fundamento, la iglesia no es iglesia. Por eso tú y yo, antes de decirle a la gente, ven, Dios va a ayudarte en tus problemas, en tu situación, amados, ¿cuántos saben que tenemos un Dios de misericordia dispuesto a ayudarnos? Pero lo primero que Él quiere que sepamos de Él es quién es Él. No es lo mismo conocer de Dios que saber de Dios. No es lo mismo decir sé lo que es orar a tengo comunión con Dios. No es lo mismo leer tu Biblia a decirle Señor, ¿qué me quieres dar a entender en este verso? ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué me muestras esto? ¿Acaso hay algo dentro de mí? Y el Señor te dirá sí. Así es que, mis hermanos, la palabra baluarte, que significa fundamento, dice que somos la base de esta verdad. Y la única verdad, mis hermanos, que tú y yo debemos abrazar es que Jesús, el Hijo de Dios, vino para darnos salvación. Amén, hermano. El término verdad, que es del griego ateleia, es común en los escritos del apóstol Pablo y no se diga de Juan. Por lo general, ateleia, hermano, se refiere a Jesús, el contenido del evangelio. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 4, que dice que Él quiere, ¿qué, hermano? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad del evangelio está en el verso siguiente, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién, hermano? Jesucristo hombre. Y vaya si Pedro, mis hermanos, fue quien en una declaración nos dice esta verdad en Mateo 16, 18, solo apúntalo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba conociendo esa verdad. En Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Bueno, es cierto que el versículo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces entendemos, mis hermanos, que Jesús es el evangelio. Entonces tú y yo como columnas y baluartes debemos sostener esta gloriosa verdad del evangelio. ¿Y cómo debemos sostener esta verdad del evangelio, hermano? Oírla y obedecerla.
Tú debes de ser un discípulo que al oír la palabra de Dios la obedezcas. ¿Cuándo dicen amén? Esto lo enseña Mateo 13:9, apúntalo. ¿Qué más? ¿Cómo sostienes la verdad del evangelio? Número 2, úsala correctamente. 2 Timoteo 2:15. ¿Cómo es usarla correctamente? Que te está ayudando en tu vida, en tu conducta. Estás corrigiendo muchas áreas que Dios te ha dicho una y otra vez y la estás ordenando. Cuando Dios habla una y otra vez a gente para arreglar su situación matrimonial, situación personal, física o espiritual, y no obedece, hermano, vas a tener muchas complicaciones en tu vida cristiana. ¿Por qué? Santiago decía: el que escucha y no la obedece, le es pecado. Amén, hermano. Por eso debemos oírla y obedecerla. Por eso debemos usarla correctamente. Número 3, guardándola en tu corazón. Salmos 119:11. ¿Qué más? Sosteniéndola en alto como la palabra viva en la que tú crees. Filipenses 2:16. ¿De qué otra manera? Pues cómela. ¿Qué es eso, pastor? ¿Recuerdas a Jesús decir: no, el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Amén, hermanos. ¿Eso qué requiere? Pues estudio y meditación en la palabra. Entonces tú y yo, cuando meditamos en esa palabra, la defendemos, la divulgamos y la demostramos con nuestra vida. Pastor, pero si Dios quiere, pues ya nos salvó, pues yo creo en Él, creo que es suficiente, ¿no? A ver, dígale al que está a su lado: ¿es suficiente creer? ¿Cuántos saben que todo mundo cree? Santiago dijo: hasta los demonios son ortodoxos. Creen y tiemblan. ¿Pero qué? Pero nunca se arrepienten. No hay cambio. Pero no es así con nosotros, los hijos de Dios, los que fuimos creados a su imagen. Dios nos da la oportunidad de corregir, de ordenar nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, hablando del asunto de la iglesia, alguien puede decir: bueno, pastor, pero si Dios está en todas partes, ¿para qué ir a la iglesia? Híjoles, ¿verdad? Todavía hay muchos creyentes con esa filosofía. Dios está en todas partes. A ver, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? Bueno, ¿cuántos saben que la Biblia nos enseña que para ser salvos, pregunto, ¿hay que ir a la iglesia? A ver, levanten la mano, ¿quién está a favor que la iglesia nos salva? No, la iglesia nos salva. ¿Quién nos salva? Nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente dice la Biblia que una vez que somos salvos por la fe en Jesucristo, eso es todo. La Biblia dice que hay que congregarnos, ¿sí o no? Hebreos capítulo 13. Dice: porque hay algunos que tienen por costumbre que dejar de congregarse. Y es un desafío sumamente importante para la iglesia, porque esto es una cuestión, hermano, de pensamiento, de filosofía humana. La mayoría de las religiones dicen o abrazan su religión como parte de su vida. Por ejemplo, la gente adinerada tiene un entretenimiento como parte de su vida y normalmente es el golf. Es parte de su vida. Pero ¿cuántos saben que aquellos cristianos que tienen convicciones no aceptan a Jesús como parte de su vida, sino como el número uno en su vida? Entonces Dios no es parte de tu vida, mis hermanos, a quien le vas a dar parte de tu tiempo. O le das todo lo que tú eres o no lo das. ¿Me explico, hermano?
O le das toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, o no le das nada. No, pastor, pero es que antes de darme todo tengo que conocer a la persona. Pues conócelo. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo lo conoces? ¿Solo por tu fe? ¿Solo por creer? De ninguna manera. Entonces, mis hermanos, la iglesia, es cierto, no nos salva, pero por supuesto que la palabra de Dios nos manda a vivir a Cristo como Él vivió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cómo dice Cristo que debemos vivir? En 1 Corintios capítulo 12, apúntala a Romanos 12, dice que la iglesia, la cual es una institución que Dios creó, dice que Él es su cuerpo. Amén. Entonces, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo. ¿Y dónde es como conformamos el cuerpo de Cristo? Cuando nos reunimos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de reunirnos en la iglesia? Ayudarte como creyente a vivir a Cristo. No, pastor, pero yo la verdad, pues yo soy muy autónomo. La verdad, yo soy solo. Bueno, pues esa era tu manera de pensar, pero como eres un cristiano que vas conforme a Romanos 12:2, que dice que renovemos nuestra mente, y al renovar tu mente, la estás renovando para tener los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios están aquí en la Escritura. Y en la Escritura dice en Efesios capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 16, que la finalidad del pastor, de los servidores y de reunirnos en la iglesia es para que seamos edificados, ayudarnos a vivir la vida cristiana, escuche, por medio de la comunión. Y esa comunión se da por medio de la iglesia local, comunión con otros creyentes, llamado hermano en la fe. Debes de relacionarte también con los servidores. Y no está más, también, o sea, nosotros los pastores no solamente estamos aquí para predicarte, por eso es que también estamos aquí para aconsejarte. Y un día que nos digas, pastor, lo queremos invitar a Londres con mucho gusto. Bueno, así se llama una de carnes en Reforma. Yo ni conozco. Para que no vayan a decir, uy, el pastor Pupuf. Pastor, pero ¿para qué es la comunión? ¿Sí sabía que hay muchos cristianos preguntones? Y está bien. A mí me gustan los cristianos preguntones, porque son los que aprenden. Pero los que están no aprenden. Ellos a veces creemos que la sabiduría guarda silencio. No, la sabiduría pregunta. Entonces, mis hermanos, pastor, ¿para qué es esta comunión en la iglesia? Bueno, mire, pastor, yo soy solitario, ya lo repetí, ¿verdad? No soy de muchos amigos. Amados, no se trata de ser compas o comadres en la iglesia. Ese no es el objetivo. Si tienes compas o comadres, no hay problema, no pasa nada. No pasa nada. O si hay algo, pasa algo. Siempre y no rompas el orden. Pero no pasa nada, mis hermanos. Pero no se trata solamente de tener compas o comadres, sino hay algo más profundo. ¿Qué, hermano? Vivir en comunión. ¿Para qué? Bueno, pues ahí ahora es donde viene el propósito de nuestra comunión. ¿Para qué tener comunión? Según las Escrituras, para que haya rendición de cuentas. Eso es algo que estamos aprendiendo. Hermano, debes aprender a rendir cuentas cuando se te pida. No estoy hablando de dinero, no te asustes. Ya van a empezar con el dinero. No, estoy hablando que algunas veces se te va a pedir cuentas de cómo estás viviendo. ¿Qué, pastor? ¿Que me van a pedir cuentas? No, hombre. No, yo voy a buscar mejor otra iglesia que es más, que ni me conozcan.
No, yo voy a ir a otra, yo como para qué voy a rendir cuentas. Bueno, fíjate que nuestro deber en comunión es que otro creyente va a estar mirando también que tú estás viviendo a Cristo. Y si no estás viviendo a Cristo, entonces un hermano te va a exhortar en amor diciéndote: oye, mi hermano, ¿todo va bien? ¿Por qué me dices eso, hermano? Pues es que como que observo que tu conducta no refleja a Cristo. No, pastor, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Gálatas capítulo 6, y donde quiera que la abras. Pero no significa que vas a leer la Biblia así, porque normalmente, mira, donde quiera que tú la abras, ahí Dios te va a hablar. Donde quiera. Bueno, es cierto, pero no es la manera correcta de leer la Biblia. Hay que aprender a leerla sistemáticamente para corregir nuestra conducta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la comunión en la iglesia nos ha enseñado Pablo que tiene un propósito. ¿Cuál? Rendir cuentas. ¿Cuántos saben que yo tengo que rendir cuentas cuando se me pida? Yo tengo pastores y me van a pedir cuentas de la iglesia y me van a pedir cuentas de mi vida como pastor. Yo no solamente debo de estar aquí parado y estar hablando como, ¿cómo se le dice? Como perico. No, hermano. Tengo que vivir lo que predico. Y no estoy diciendo que somos, yo soy un ejemplo. Yo jamás me atrevería a decir lo que Pablo dijo: imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Yo creo, hermano, que esas son palabras, son ligas mayores. Pero no por eso mi responsabilidad es: no me importa lo que piensen los hermanos, yo aquí mando, yo aquí digo y hago lo que quiero. De ninguna manera, porque la iglesia es de Dios, es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como pastor tengo que reflejar a Cristo, y tú como oveja tienes que reflejar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para eso es que estamos en esta iglesia local. A eso se le llama rendición de cuentas, mis hermanos. ¿A quiénes? A tus pastores y hacia otros hermanos. Pero también tú lo vas a poder hacer ¿con quién? Con los que sirven. Le vas a decir: a ver, hermano, ¿cómo que está aquí cantando y alabando? Un ejemplo: el que toca la batería y alabando y con la batería, pero resulta que ya está ahí en el mundo y se va a un bar a las 10 de la noche y también toca. No, pues es que es mi trabajo. Bueno, en muchos lugares se vive así. ¿Por falta de qué? Por falta de un conocimiento. Pero ahí todos estos servidores, como tu servidor, tenemos que rendir cuentas. ¿De qué? De reflejar a Cristo. ¿Queda claro, mis hermanos? Por eso es que estamos en una iglesia local. Así es que, hermanos, Dios espera de nosotros, como los pastores, que podamos vivir como es digno del evangelio. Por eso siempre debes de preguntarte: ¿estás reflejando a Cristo? A ver, dígalo fuerte conmigo: ¿estoy reflejando a Cristo? La pregunta es: ¿estás dispuesto a rendir cuentas? Y un poquitos. Está bien, hermano. Ahora, el punto que estoy tocando aquí, hermano, es que el propósito de la iglesia local, es el ayudar a los creyentes entonces a vivir su vida sana, contundentemente en Cristo. ¿Por medio de qué? De la comunión unos con otros. ¿Queda claro, mis hermanos? Y ese es el detalle, ese es el contenido del mensaje de la verdad del evangelio. Tú y yo, mis hermanos, predicamos el evangelio con nuestras vidas. Por eso realmente el cristianismo tiene que hacer la diferencia entre lo que es el estilo de vida y una religión. ¿Cuántos saben que a la religión no le importa cómo vives? Solo le importa tener gente. Pero los que estamos comprometidos con el evangelio, recordamos que somos la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Para entrar en el poco tiempo que me queda, hora y media, permíteme entonces entrar en el contexto general que hemos estado hablando. Recordemos que habían algunos líderes ancianos de la iglesia allí en Éfeso. Esto lo encuentras en el capítulo 1, verso 3, que se habían apartado de la fe. ¿Cuál fe? De todo lo que yo te he enunciado. De repente se levantaron falsos maestros que estaban enseñando diferente doctrina. Estaban enseñando fábulas, estaban enseñando rituales, todo, y desvirtuando, ¿sí? ¿Estoy mal? Corríjanme. El evangelio. Y el propósito de una iglesia, mis hermanos, tiene tres propósitos fundamentales. Número 1, adorar a Dios. Número 2, conocer a Dios. Y número 3, predicar el evangelio. Entonces estos hombres, estos falsos maestros, líderes, hermano, que se levantaron de la iglesia, estaban enseñando diferente doctrina, estaban enseñando mitos. Y lo peligroso, hermano, de transgredir la doctrina, de cambiar la doctrina, recordemos que se estaba arrastrando a quienes, a mujeres. Ese es el contexto. Por lo cual Pablo tiene que mandar en esta carta diciendo: las mujeres no enseñen, que guarden silencio. Pero ¿recuerdan por qué? Porque las mujeres, habían mujeres agresivas, estaban gritando, querían ser una autoridad. Y Pablo dice: una mujer con una actitud así no es una mujer piadosa. Alguien así no puede enseñar en la iglesia. Pero no quiere decir que una mujer no pueda ser usada por Dios para enseñarnos a los hombres. Eso ya lo enseñamos. Amén, hermano. Pablo aquí no está diciendo que se callen las mujeres, que si van a enseñar a otras mujeres, bueno, siempre y cuando, pero sean ellas solas, no cuando hay un servicio general. No, mis hermanos, las mujeres son usadas por Dios cuando ellas son mujeres piadosas, bondadosas, sujetas, que están bajo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que estos hombres estaban desvirtuando las responsabilidades que deben de haber hacia los pastores, ¿verdad? Como vimos, hacia los diáconos. Y probablemente estos ancianos que se habían apartado, pues seguramente tenían una conducta no digna de Cristo. Es decir, una conducta opuesta a las expectativas que el apóstol Pablo nos da en el capítulo 3. Marido de una sola mujer, íntegro, no dado al vino, a ganancias deshonestas. Amén, hermano. Ese es el contexto. Una mala doctrina lo vas a ver en una persona por su mala vida. Pero ¿qué pasa cuando hay una buena doctrina, pero hay una mala vida? ¿Qué pasa? Seguramente hay hermanos que dicen: no, pues sí está mal, pero es su problema. Allá Dios y él. No. ¿Cuántos saben que el Señor dijo: ¿me amas? Es el primer mandamiento, ¿cierto? ¿Y cuál fue el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo. Aquí una pregunta: ¿cuántos aman a sus hijos? ¿Y cómo les demuestras que los amas? ¿Porque les das dinero? ¿Porque les das comida? Corrigiéndolo. ¿Y qué le corriges? Su mala conducta. ¿Sí o no? Tú le dices: en esta familia hay un orden. Y dice tu hijo: sí, de hecho yo pongo el orden. Ay, ¿eso hace? Antes, ¿se acuerdan? Todos los que somos del tiempo de los, bueno, yo todavía no soy de los 60, 70. A las 8 se cierra la puerta, ¿sí o no? Y hoy en el siglo XXI, ¿sabes qué hacen los papás? Oye, hijo, ¿vas a llegar? Me dice, y si no llegas, me dices dónde. No, hermano, eso es desorden. Porque seguramente falsos maestros les dicen que hoy es relativo, que hoy es humanismo. Tú eliges cómo vivir. Bueno, allá afuera, sin Cristo, sí. ¿Cuántos recordamos que sin Cristo vivíamos como queríamos?
Pero algunos que estábamos en doctrina vivíamos como Job. Te voy a explicar cómo. De oídas solo te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y sabe qué le provocó que Dios tratara con Job? Una excelente vida para Dios. Así es que Dios tiene que tratar con nosotros. Y lo que estábamos viendo en este capítulo es que estos hombres estaban queriendo desvirtuar, nuevamente, quitar, destruir las expectativas que puso Pablo en este capítulo, donde se nos enseña acerca de la conducta. Ahora, hermano, esto nos enseña algo, que alguien que vive una vida contraria al evangelio no debe ser escuchado. Si alguien te dice que es evangelista, que es pastor, que es hermano, pero su vida no es lo que dice ser, no lo escuches. Pastor, nos está metiendo en división. No, hermano, te estoy dando alguna alerta. Pastor, eso se llama juzgar, y la Biblia dice que no juzgues. No, Jesús dijo, no usen el juzgar para condenar. Jesús dijo, antes de que quieras sacarle la viga a tu hermano, la paja, saca la viga. ¿Recuerdan que eso dijo Jesús? Es decir, saca lo que tienes que sacar de error de vida. ¿Cómo quieres corregir una conducta errónea cuando tú estás viviendo eso o peores cosas? Lo que Jesús condenó ahí es que los fariseos estaban condenando a la gente. Eso es lo que condenó Jesús y dijo, no, dijo Jesús, primero saca la viga y después, ahora sí dile a tu hermano. Si no, hermano, ¿por qué Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti? Mateo 18, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve tú con él a solas y habla. ¿Ya viste? ¿Por qué entonces la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, 1, si fuere alguno sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois maduros, restáurenlo. ¿Ya ve, hermano? Para restaurar a alguien hay que juzgar. Entonces, mis hermanos, estos hermanos, repito, estos líderes que se habían levantado estaban cambiando el orden de la iglesia. Estaban viviendo contrario al evangelio. Entonces hemos de conocer la verdadera profundidad del evangelio, y para saber cómo es una vida que refleja a Cristo, pues es lo que este verso 16 nos va a presentar, mis hermanos. Amén. Ahora, para empezar a leer este versículo en el tiempo que me queda, debo de decirte algo. Amados, necesitamos creyentes con convicciones. Diga conmigo, convicciones. Una convicción, hermano, es una creencia u opinión firme, profunda, que te sostenga. Eso es una convicción. Amén, hermano. ¿Por qué? Para que no pienses que lo que la Biblia enseña son prohibiciones. Es que no me prohíben ir es que no me prohíben ir al centro cuando viene el grupo que me gusta. Es que me prohíben no usar esta ropa, me prohíben esto, me prohíben. No, hermano, me prohíben cómo mi cabello, me prohíben cómo me visto. No, mis hermanos, tú necesitas ser un creyente firme en convicciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque un creyente sin convicciones será llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que te va a derrumbar tu fe. Y cuando vengan pruebas, luchas a tu vida, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu trabajo, vas a querer abandonar el cristianismo. Y se te va a hacer como monótono, aburrido, estresante y difícil. ¿Por qué? Por falta de convicciones. Tu convicción en Cristo es lo que te sostiene día y noche. Pero necesitas convicciones en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, una principal convicción es esta: la Biblia es una verdad absoluta. ¿Cuántos creen en eso? Debes creerlo, o de lo contrario serás un cristiano gnóstico.
que creen muchas cosas y que su resolución es la siguiente: pues sí, soy cristiano, me congrego, creo en Cristo, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, pero yo no creo que haya una verdad absoluta, porque el pastor tiene su verdad, porque este tiene su verdad, porque esta denominación tiene su verdad. ¿Te das cuenta, hermano? No, tú debes de creer que la Biblia es una verdad absoluta. ¿Sabes por qué? Porque Dios la escribió. No, Dios la inspiró, y fueron 40 autores las que la escribieron. Y dice en 2 Timoteo 2:16 que toda, ¿qué, hermano? La palabra de Dios fue inspirada de Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Qué más? Para redarguirnos. ¿Qué más? Para corregirnos. ¿Qué más? A fin de que el Hijo de Dios, los perfectos. ¿Qué es un perfecto? ¿Que todo lo sabe? No. Un perfecto es un cristiano en crecimiento, en madurez. Está preparado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese cristiano con convicción que la Biblia es absoluta, nada te va a dejar mover. ¿Cuántos dicen amén? Ni el relativismo, ni el gnosticismo, ni ninguna filosofía que se levante en contra del conocimiento de nuestro Dios. Así es que vamos a leer entonces 1 Timoteo 3:16. ¿Lo tienes? Dice así: e indiscutiblemente, ¿sí dice así, mi hermano? Grande es este misterio de la verdad. Ahora, aquí es donde encontramos algo principalmente, que esta es la base de tus convicciones. El apóstol Pablo añade ahora en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Lo primero que Pablo nos enseña, hermano, es que hay algo que es indiscutible. Y esta palabra indiscutible viene del griego. Déjame, lo voy a leer despacio porque es difícil. Homologoumenos. Está difícil la palabra, que significa incuestionable. No te preocupes por apuntarla. Esta palabra significa entonces incuestionable. Y la palabra incuestionable, hermano, cuando la revisamos en el diccionario, se refiere a algo que no puede ser cuestionado o discutido. Es decir, algo que es indiscutible, indudable o evidente. Lo que nos está diciendo entonces el apóstol Pablo, hermano, que esta verdad, esta vida que hoy vamos a aprender acerca del gran misterio del evangelio, debe ser ¿qué? Incuestionable. No se puede discutir. Lo que está escrito en la Biblia es todo. ¿Cuántos dicen amén? Si está en la Biblia, lo creemos y lo practicamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se utiliza la palabra homologuémonos para describir una verdad, un hecho o una autoridad que es universalmente aceptada, hermano, y no puede ser puesta en duda. Así es que no puedes caer en el error de la incredulidad. Por eso es incuestionable la palabra de Dios. Es indiscutible. Amén. Entonces la palabra de Dios, ¿qué es, hermano? Indiscutible. ¿Sí? Esta palabra también habla de que toda persona debe de estar en un mismo pensamiento, hablar lo mismo. Y aquí hay un principio muy importante, hermanos, acerca de esta palabra que el apóstol Pablo nos da. Aquí hay un principio, ¿cuál? Todos los cristianos, ¿cuántos de aquí son cristianos? Todos los hijos de Dios, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Bueno, debemos hablar lo mismo. Debemos de tener un mismo entendimiento. Ahora,
pastor, ¿en qué sentido debemos hablar lo mismo? ¿Por qué debemos tener un mismo entendimiento? Bueno, ¿cuántos, mis hermanos? Yo creo que la mayoría, tal vez, se han dado cuenta que dentro del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Universal, existen diferentes denominaciones. Ustedes saben, nos ha tocado a lo mejor a algunos venir de diferentes denominaciones, ¿cierto? En donde en esas denominaciones, mis hermanos, puedes darte cuenta que tal vez te tocó estar en una iglesia donde se aplaudía, otras donde danzaban, otras donde hablaban en lenguas, otras donde habían sanidad, milagros, y hay otros movimientos donde no se aplaude. ¿Qué más? Mucho menos se danza. ¿Qué más? No se creen los dones espirituales. Hay algunos que dicen que la batería es del diablo, ¿cierto? Que los instrumentos son del diablo. Ahora, nosotros sabemos que esos son formas de pensamiento, que son estructuras en base a una denominación, pero eso no implica que no sean nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el hablar del don de lenguas, si hay que hablar en lenguas o no, ¿qué más? Si hay sanidad de milagros o no, mis hermanos, ¿cuántos saben que esa es doctrina secundaria? Esa doctrina no tiene que ver con tu salvación. Hay doctrinas secundarias y hay doctrinas primarias. ¿Qué quiero decir primarias? Principales, que tienen que ver con nuestra salvación. Amén, hermanos. Entonces, es cierto que algunas diferencias hemos encontrado en las denominaciones. Hay iglesias que te hablan que la mujer debe dejarse crecer el cabello, ¿cierto o no? Que no deben de usar las mujeres pantalón sino faldas. Pero hermano, recuerde, esas son doctrinas secundarias, no tiene nada que ver con nuestra salvación. Eso no quiere decir que no son mis hermanos. No son mis hermanos. Tenemos algunas áreas de ejecución, de interpretación, pero no significa que no sean nuestros hermanos. Amén, mis hermanos. Sin embargo, hay quienes en ese tipo de pensamiento difícilmente, fíjese, alguien que venga a esta iglesia, por ejemplo, donde en su iglesia o donde nació solamente habían himnarios. ¿A quién les tocó iglesias donde solamente cantaban con himnarios? Bueno, fíjate, nosotros también al principio. Entonces, fíjate, alguien que venga con cantos de himnarios, que no aplauden, que no, bueno, ni las cejan, dicen que las levanten porque es pecado. No estoy tampoco queriéndome burlar de ello, pero ¿qué crees? Difícilmente alguien que tenga una forma de pensamiento así, ¿te imaginas que venga aquí a Casa Oración Tecámac, donde nos gozamos con la alabanza, donde creemos que en los milagros, donde la Biblia nos enseña que no le prohibamos a alguien, si alguien tiene el don de lengua, adelante, pero que haya un intérprete, si no, que guarde silencio? Amén. Aunque estés en tu casa, tú quieres hablar en lenguas, debes de saber qué dices. Ese es un asunto espiritual tú y Dios. Pero en la iglesia, mis hermanos, ¿te imaginas que hayan una persona que no le gustan los cantos? Y hay una que nada más los cantos de himnario, y que dicen, ay, es que ahí, yo no sé, a lo mejor alguien ha de haber dicho ahorita, ay, esos cantos son gregorianos o qué. No los había escuchado. No, son cantos que, bueno, hablaremos de ello, pero son cantos que Dios ha dado a la iglesia, y en este caso a Casa Oración. Puedes entrar a Casa Oración, búscalo en YouTube, pon alabanzas Casa Oración y te salen todas estas alabanzas, y hay otras que Dios nos ha dado a nosotros aquí en Casa Oración que las cantamos de vez en cuando. Entonces, difícilmente, hermano, podemos
una persona con himnarios que canta de esa manera y una persona donde canta con gozo, alegría, expresa sus emociones, él puede hacerlo en orden, ¿qué cree? Difícilmente van a poder vivir en el mismo techo. ¿Sí o no, hermano? Pero yo pregunto, si ambos creen en Cristo Jesús como su único Salvador, a él le gusta alabar, al otro no le gusta aplaudir, pregunto, ¿no va a ir al cielo? Claro que sí. No pasa nada, mis hermanos. Amén. Vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Pues porque el aplaudir o no, hermanos, si aplaudes, gloria a Dios. Si alguien en esta iglesia no aplaude, gloria a Dios, no pasa nada. Amén. Yo no voy a ir a tu lugar y decir, hermano, si no aplaudes, ya no entras aquí. No, entonces sí soy secta. No, eso del Señor lo va a ir haciendo poco a poco contigo. Y si no, no te preocupes. Tú puedes expresar a Dios como Dios ponga en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? El error es que vayas con otro y le digas, no aplaudas, eso es el diablo. Ese ya es un error. Amén. Pero mientras no hagas eso, hermano, eso es doctrina ¿qué? Secundaria. No tiene nada que ver con nuestra salvación. Amén, hermanos. Nosotros aquí enseñamos acerca de los dones espirituales, de los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros aquí practicamos, creemos en el don de profecía. Entonces, mis hermanos, qué importante es que todos hablemos un mismo lenguaje. Amén. Por eso aquí, hermano, todos debemos tener las mismas convicciones en la palabra de Dios. Por eso, hermano, nosotros hemos puesto los domingos, bueno, los lunes en la mañana te ponen sermones, estamos dando clases para que tú aprendas a conocer qué es lo que la Biblia aplicamos en esta congregación Casa de Oración. ¿Para qué? Para que todos los que crezcamos en esta congregación que Dios nos ha dado hasta que Cristo venga, debemos compartir las mismas convicciones. ¿Cuántos dicen amén? A mí en lo personal ha llegado gente que me dice, pastor, yo no creo con lo que usted cree, yo no creo en esto, pero es gente que estuvo dando problemas, porque ya estaban queriendo ir con otros a imponerles. Y yo tuve que acercarme con mucho amor y decirles, mis hermanos, yo los amo como pastor, mi deber es amarlos, los hemos visto, no les he obligado a que ustedes forzosamente permanezcan en la iglesia, por eso damos fundamentos para que ustedes crean voluntariamente y decidan quedarse. Pero he observado esto y esto de ti, te pido que lo corrijas, porque no es correcto. Yo respeto tus convicciones si no quieres, pero mira, pero pastor, pero es que no. Mira, para que no sigas en tribulación, el consejo es el siguiente: busca una iglesia donde practiquen lo que tú practicas. Porque hay gente que dice, mira, me gusta la iglesia, pero se tardan 1:30. No sé de quién hablan. Claro que sé. Es que de donde yo vengo, mi iglesia era de media hora. Hermano, aquí somos del Evangelio Eterno. No, no es cierto. Quiero terminar bien en mi tiempo. Entonces, mis hermanos, es importante que todos estemos en un mismo pensar. ¿Cuántos dicen amén? Que hablemos todos una misma cosa. ¿Para qué? Para no generar conflictos, chismes, incluso divisiones. Escuche lo que dice Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios 1:10. Vámonos, mi hermano. 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí dice así? Y aquí está, homologámonos, la palabra que decíamos hace un momento. Indiscutiblemente es esta verdad. ¿Qué más? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué dice, hermano? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Un contexto paralelo es Romanos 12:16, que dice: unánimes entre vosotros. Es decir, vamos a estar juntos, mis hermanos, en esta iglesia. Eres bienvenido a esta congregación. Te invitamos que si quieres ser parte de esta familia, bueno, tenemos fundamentos, e invitamos a todos los hermanos por primera vez que están orando a Dios y que están decidiendo quedarse. Bueno, te invito a que pases a fundamentos para que ahí tú conozcas en qué creemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en esta iglesia nosotros creemos, mis hermanos, en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que Él ha dado dones a la iglesia, dones de sanidad, dones de milagros, y en esta iglesia hemos visto milagros, hermano, y lo sigo viendo. En esta iglesia creemos que Dios puede usar a las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Aquí lo creemos. Entonces, hermano, imagínate un grupo que no cree en la realidad, en la sanidad, otro grupo que no cree en la profecía, otro grupo que no cree que las mujeres enseñen, otro grupo, aunque esas son doctrinas que secundarias. Pero ¿qué crees? Pero en el cuerpo de Cristo es importante que todos creamos la misma cosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te estoy manipulando? No, te estoy enseñando. Yo enseño, tú tienes la decisión. Tú eres quien decides. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que decidir con sabiduría. Así es que lo que dije hace un momento son cosas secundarias, no esenciales. Pero si vamos a estar bajo el mismo techo por quién sabe cuántos, ya llevamos 5 años aquí y vamos por 25 más. Sí. Bueno, ¿qué tal si el Señor ya vino antes? Amén, hermanos. ¿Cómo debemos estar todos? En familia, unánimes, de acuerdo con la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces, al centrarnos en estas cosas esenciales, son importantes, porque el verso siguiente, hermano, nos dice que es indiscutible, no se negocia. Es decir, si alguien piensa distinto en cuanto a estas cosas esenciales que Pablo va a decir, escuche, hermano, alguien que no esté de acuerdo a estas doctrinas que son esenciales, escucha bien, no le llames hermano. De hecho, no es hermano. Hay doctrinas secundarias que no hay problema que no todos coincidamos. Por ejemplo, aquí nosotros nos gusta celebrar a Cristo, su nacimiento, amén, la Navidad. Pero ¿esa es doctrina esencial? Es secundaria, no pasa nada. Pero pregunto, mire lo que dice Pablo, verso 16, hermano, 3:16. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Ahora, ¿cuál es este misterio de la piedad? Bueno, ¿qué es una vida piadosa, hermano? Escucha bien, apúntalo si quieres. Es una actitud de buscar a Dios y hacer su voluntad. Eso es una vida piadosa. Alguien que quiere buscar a Dios para hacer su voluntad. Todos los que hemos sido tocados por su Espíritu Santo, ministrados por su Espíritu Santo, por la obra, hermano, de Cristo que nos ha llevado a salvarnos, y esa vida que ha sido salvada, ¿qué cree? También ha sido transformada. Entonces un esposo debe de mirar que la vida de su esposa es transformada. La esposa debe de ver que su esposo es una vida transformada. ¿Por qué? Porque ellos son hombres o mujeres que están queriendo obedecer a Dios por gratitud, no para ganarse ningún favor. Hermano, no estás aquí para ganarte la bendición de Dios. Estás aquí por obediencia, por amor al sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes darle una ofrenda de palmas? Amén. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que todos se salven, que nadie se pierda. ¿Sabes qué quiere el Señor y por qué te trajo el Señor hoy aquí?
porque quiere que te salves, que nadie nos perdamos. Por eso dio la iglesia, para ayudarnos, amén. Ahora, el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente, verso 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Estás listo, hermano? Porque lo que va a hacer el apóstol Pablo en estas palabras, mis hermanos, es que nos va a revelar ¿qué es lo que nos va a revelar? Las verdades del evangelio. Lo que vamos a leer ahorita son verdades, es doctrina esencial que no la podemos, ¿qué dijimos? Cambiar. Es sí o sí. Debes de creer esto para que seamos llamados de la familia de Dios, para que seamos llamados hermanos. Amén. Entonces vamos a leer esta doctrina esencial. Ya voy a terminar, de verdad. Primero Dios. Dice así: Dios fue, léalo conmigo fuertemente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, esta primera declaración que el apóstol Pablo nos está mencionando en este verso 16 es que dicen los eruditos que era un himno, hermano, de la iglesia primitiva. De hecho, puedes ver cómo está estructurado el verso. Puedes ver que en los versículos anteriores y posteriores no están centrados como estas palabras. ¿Ya observaste tu Biblia que está de una manera acomodada diferente? Lo que quiere decir es que estas palabras que el apóstol Pablo da, mis hermanos, se involucra incluso en lo que cantamos. Por eso cuando escuchas cantos que no metemos de ningún grupo del momento que ganó un Grammy, hermano, a nosotros no nos importan los Grammys. A nosotros nos importa que se predique y que se cante la palabra de Dios. No necesitamos cantos almáticos, necesitamos cantos que incluso cuando los cantes te confronten, pero también te conforten. Cantos que te cambian. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta primera declaración, Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y lo hizo por varios motivos. Número uno, hermano, para ser el hombre perfecto, ideal, que pudiera presentar a todos los hombres el mensaje del evangelio. Número dos, para que al representarnos perdón, fuera nuestro sustituto por nuestros pecados y nosotros no morir, no ser condenados, sino vivir para Dios, vivir para Él. Y número tres, para quitar el pecado de los hombres que nos impedía poder acercarnos a Dios y tener comunión con Dios. Número cuatro, para destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás. Vaya conmigo a Juan, capítulo 1, por favor, el Evangelio según San Juan. Y los discípulos, en este caso Juan, mis hermanos, fue testigo de esto, que dice Juan 1 al 3, dice: en el principio, o sea, de la creación, ¿qué dice, hermano? Era, ese verbo era, mis hermanos, está en un tiempo imperfecto del verbo, que significa el verbo ya era, es decir, ya existía. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, desde siempre ha existido. ¿Quién, hermano? Jesús. Verso 2, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin ellas nada de lo que ha sido, ¿qué dice? Fue hecho. Verso 14, hermano. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué, hermano?
carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, entonces en esta verdad esencial todos debemos creer. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús vino a esta tierra, pero no a manera, hermano, de una unión entre un hombre y una mujer, sino por obra del Espíritu Santo. Pero ¿cuál era su propósito? Juan 3:16: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿cuántos creen en esta verdad fundamental de la salvación? Entonces somos hermanos y nada nos separa. Pero ten cuidado, porque hay doctrinas, hay sectas, hay religiones que, ¿qué crees? Que dicen todo lo contrario, que Jesús no es Dios, que Jesús fue un ángel creado. Incluso tienden a decir que Satanás era hermano de Jesús. Si alguien te viene con una doctrina como estas, pregunto, ¿es tu hermano? Tú debes de orar por él. Nosotros no con esto estamos hablando de condenar a aquellos que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que representa la encarnación de Cristo ahora en nosotros? Que ahora nosotros hemos sido puestos aquí para predicar el evangelio. No solamente estoy diciendo que cuando veas a un mormón o a un testigo de Jehová, porque si sabes que ellos contradicen esta verdad esencial. Yo no estoy diciendo que cuando veas a uno de ellos le digas, tú no eres mi hermano, vete. No, yo no estoy hablando de, yo no tengo comunión con la luz, con las tinieblas. No, estoy diciendo que tienes la responsabilidad de ¿qué? De orar por él. ¿Para qué? Para que conozca la luz del evangelio, la verdad del evangelio. Yo no sé cuántos tienen familia que a lo mejor son mormones, son testigos o quizá de alguna secta. ¿Cuál es tu función? En primer lugar, dar de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas a alguien que no es, a lo mejor no cree en la doctrina fundamental que tú crees? Yo conocí a alguien, de hecho vivimos unos días ahí, donde, no hombre, se levantaba a las 3 de la mañana a orar, y oraba y leía la Biblia. Pero ¿qué cree que hacía? Tocaban la puerta y si se daba cuenta que eran testigos, ¿qué cree que le hacía? No me molesten. Le cerraba la puerta bien fuerte. No, pastor, es que yo soy muy celosa de mi fe. No, yo no hablo de ese celo religioso. La religión pone límites. ¿Han escuchado a la familia? Porque a veces dice, es que desde que estás en tu religión te has apartado de mí. Y dices, ay, ¿en serio? Sí. ¿Qué debemos hacer? Corríjanlo. Porque no significa que no estemos donde hay necesidad, pero no significa que participes de lo que hacen ni de lo que creen para tener comunión con ellos. No, hermanos. Tú debes de tener bien fundamentadas, ¿qué? Tus convicciones. Diga conmigo, toda la religión es lo mismo. ¿Sí o no, hermano? Los testigos creen igual que nosotros. Los mormones creen. No, mire, Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Qué somos nosotros? De Jesucristo. ¿Qué más? ¿Eres santo? ¿Ya ve, pastor? No, hermanos. Creen, pero no como cree, como algo que es absoluto, la palabra de Dios. Nosotros no tenemos la Biblia y el libro del pastor. No es la Biblia y el libro del Chuy Olivares, nuestro pastor. No. Pero las religiones dicen ¿quieres ir al cielo? Sí. Bueno, tienes que
creer en mi atalaya, en mi Biblia. Y déjame decirte que científicamente está comprobado por hombres de estudio en las letras antiguas o libros antiguos, que una de las más mal interpretadas es la iglesia, perdón, es la Biblia, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? La traducción del Nuevo Mundo. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos aquí porque creemos en la encarnación del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa encarnación, repito, mis hermanos, es para que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento de Dios, para quitar todo el pecado del hombre y también para destruir ¿a quién? El poder de la muerte. Hebreos capítulo 10, verso 5, y termino con este verso, hermano. Esta historia continuará. Hebreos capítulo 10, verso 5. Cuando lo tengas puedes decir amén. Dice el autor a los Hebreos capítulo 5, 10, verso 5. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más que, hermanos, mas me preparaste cuerpo. Verso 6, holocausto. ¿Sí dice así? Dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Quién está hablando, hermano? ¿Quién es? Es Jesús, diciendo, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué significa, hermano? Que ya no tenemos que hacer ningún rito. Ya Jesús cumplió todo. ¿Qué es lo que debes de hacer? Creer firmemente en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen? Bueno, ahora predícalo. Que tu esposa, tu esposo, tu vecino, tu compañero en el trabajo queden impactados ¿de qué? De que estás viviendo el Evangelio. Amén, hermano. Así como estás, inclina tu rostro. Padre, en este primer punto de doctrina esencial, nos queda claro, Señor, que al haber venido como persona, sin perder tu divinidad, fue por varios propósitos. El primero es para hacernos perfectos, es para justificarnos, Señor, para que pudiéramos ahora presentarnos como justos delante del Padre. Gracias, Señor, porque tú fuiste el sustituto por nuestros pecados. Y ahora estamos aquí con un solo propósito: vivir la encarnación de Cristo. ¿Cómo? Con mi conducta, con mis palabras. Esa es mi responsabilidad. Y tengo que mirar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijas, a mis hijos, que estamos viviendo con esta responsabilidad delante de ti, Señor, pero también delante de los hombres.